Buenas tardes para todos. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Les damos la bienvenida a esta conversación dentro del ciclo de conversaciones sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hoy tenemos un programa muy especial para hablar de cultura, del derecho a la cultura, de lo que el Estado hace para garantizar ese derecho y de la experiencia también desde el sector público, privado, las comunidades y hablar de ese derecho sagrado. Recordemos que este es un ciclo de conversaciones que nos ha pedido el presidente Iván Duque con el ánimo de mantener una conversación sobre lo que está pasando, los retos que tiene el país, y tenemos dos principios sobre los que hemos venido haciendo este programa Juntos lo hacemos posible. Primero, la solidaridad es un llamado de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, que ha convocado a toda la humanidad para que por medio de la solidaridad podamos salir de estos momentos difíciles de la pandemia. Y en segundo lugar, la resiliencia, que ha sido un llamado del presidente Iván Duque para que como colombianas y colombianos logremos pasar estos momentos difíciles y podamos reconstruir ese tejido social que indiscutiblemente es muy importante alrededor de la cultura. Además, porque la Carta de Naciones Unidas desde el comienzo previó que el derecho a la cultura, es decir, la posibilidad de acceder a las tradiciones y a las posibilidades del ejercicio cultural, nos permita también una construcción social. Está presente en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y en las políticas públicas. Por eso hemos invitado hoy a un grupo variado. Nos acompaña el doctor Felipe Buitrago, viceministro de Creatividad y Economía Naranja del Ministerio de Cultura, la doctora Mónica Ramírez, directora de Colombia Crea Talento, el doctor Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, exministro, la doctora Teresa Jesús Hurtado, miembro del grupo gestor de Marimbas, lideresa social y gestora cultural del municipio de Timbiquí en el Cauca. Entonces, con ustedes pues vamos a hablar básicamente de dos temas. Primero, lo que ha hecho el gobierno, doctor Felipe, para garantizar efectivamente ese derecho y ese acceso a la cultura, también dentro de las obligaciones del Estado, también mirando cómo la actividad cultural puede ir más allá, generar productividad, generar nuevos espacios de trabajo para la gente. Y en segundo lugar, los retos que tenemos para mantener el acceso a todo lo que tiene el universo de la cultura, las diferentes actividades. Básicamente, entonces, es lo que nos convoca en el día de hoy y voy a darle la palabra a Felipe Buitrago para que nos cuente esa visión de gobierno frente a las políticas públicas que garantizan el derecho a la cultura. Muchas gracias, consejera. Un saludo para quienes nos acompañan, para Teresa, para Mónica, para Ramiro, gran amigo, con quien siempre es muy grato compartir estos espacios. Básicamente, consejera y todos los que están escuchando, la Constitución Política reconoce a Colombia como un Estado pluriétnico y multicultural y además consagra el derecho fundamental al disfrute y a la expresión de la cultura como un derecho fundamental que tiene que ser validado y garantizado por el Estado. En ese orden de ideas, el Estado colombiano, a lo largo de la última década del siglo pasado, desarrolló una serie de mecanismos, algunos de los cuales quien nos acompaña, Ramiro, fue uno de sus protagonistas en la formulación de un plan de cultura 1992-1994, posteriormente la creación del Ministerio de Cultura en 1997 con la Ley 397, siendo Ramiro el primer ministro y además el último director de Colcultura, que era la entidad que antes, desde el Ministerio de Educación, velaba por estos derechos. A partir de la Ley General de Cultura, se generan entonces una serie de instrumentos. Primero, el Plan Decenal de Cultura 2001-2010, que sigue vigente y que en este momento, por mandato del Consejo Nacional de Cultura, estamos adelantando su actualización a la convergencia digital y pues obviamente también a la comprensión de nuevos derechos, además de la adopción de las
convenciones de 2003 y 2005 de UNESCO. La primera es del patrimonio y la segunda es de la diversidad de expresiones culturales, ambas que no estaban sancionadas ni de las cuales era miembro el país al momento de la creación del plan decenal. También hemos tenido el desarrollo de numerosas leyes y adopción de diferentes tratados internacionales alrededor de los derechos fundamentales a la expresión, a la libertad de expresión, a las manifestaciones culturales. Hemos tenido desarrollos nacionales como la ley del cine de 2003, la ley 814, luego reforzada por las leyes 1556 y 1607. También tenemos la ley 1493, que es una ley muy importante, que es la ley de los espectáculos públicos. También tenemos dos leyes muy importantes en el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual de nuestros artistas, actores y gestores, que son la ley Fanny Mickey y la ley Pepe Sánchez. Y hemos tenido, por supuesto, también la presencia de una reserva cultural en todos los tratados internacionales que ha firmado Colombia, muy en consonancia con lo establecido por la Convención de 2005 de UNESCO y por una serie de mandatos que hemos tenido. Todo esto ha sido refrendado con numerosas acciones. El presupuesto del Ministerio de Cultura se ratifica año a año con los demás ministerios. Hemos tenido un presupuesto con una tendencia creciente. Obviamente en los últimos años la situación fiscal ha llevado a un estancamiento de ese presupuesto y hoy por hoy en medio de la pandemia pues hemos tenido que salir a responder ante esta emergencia con numerosas medidas. Logramos la expedición de 3 decretos legislativos en el marco de la crisis y esto nos permitió por un lado garantizar la aceleración del reconocimiento de los beneficios económicos periódicos para más de 2.500 artistas, gestores y creadores adultos mayores que se encontraban desprotegidos. Hemos logrado también el redireccionamiento de recursos de la ley de espectáculos públicos para la ejecución de estímulos en más de 20 municipios. También logramos redireccionar los recursos de la ley del Impuesto Nacional de Consumo para brindar apoyo a 65.000 artistas creadores y gestores con 3 mesadas de 160.000 pesos. También logramos la inclusión en el programa de ingreso solidario de casi 14.000 artistas, gestores y creadores para recibir el mismo beneficio por más tiempo, porque se trata de una población en mayor vulnerabilidad. También trabajamos en la expedición del decreto 818, que nos permite reducir la retención en la fuente de 27 actividades. Con esto se hizo un esfuerzo fiscal de 311.000 millones de pesos. También lanzamos una convocatoria específica, especial, con recursos de emergencia, llamada Comparte lo que somos, con la cual logramos beneficiar directamente ya a 8.000 gestores, artistas y creadores y a más de 1.100 entidades que sin ánimo de lucro que trabajan con la cultura, además de una convocatoria aparte para los museos, categorías 1, 2 y 3, en fin, una serie de medidas de carácter de emergencia que han sido muy útiles. También tomamos medidas de emergencia de carácter administrativo. Hemos revisado más de 600 convenios en el marco del Programa Nacional de Concertación para que eventos que tenían una necesidad de cumplirse de manera presencial puedan adaptarse en sus fechas, en sus modos, en sus lugares, de manera que la actividad cultural no se detenga. Así es como hemos visto que el Festival del Mono Núñez se adelantó. También veremos que muy pronto tendremos, se adelantará ya con unos meses de retraso, pero se cumplirá el Festival de la Leyenda Vallenata. En fin, estamos trabajando en todos los frentes para facilitar la adaptación del sector. Hemos lanzado campañas para el consumo cultural nacional, realzando jóvenes talentos. Y naturalmente, uno ve todas estas medidas y uno diría, no, ya hicimos suficiente. No estamos satisfechos. Sabemos que la crisis es muy profunda, que afecta muchísimo a nuestros talentosos artistas, a nuestros gestores, y que de cualquier manera la pandemia y sus emergencias continúan y tendremos que seguir trabajando para garantizar los derechos en la medida de las posibilidades dentro del marco de la legalidad. Eso son como, en líneas generales, consejera, lo que se ha trabajado históricamente y en el proceso actual de la pandemia para garantizar los derechos culturales. Gracias, viceministro. Bueno, hemos invitado a Teresa de Jesús para que también nos acompañe en esta conversación, entre otras, porque el derecho a la cultura dice que obliga a los estados a que se respete esa tradición, las costumbres, que haya identidad cultural alrededor de las diferentes comunidades que conforman un país o que están en un país.
Por eso la óptica de Teresa como gestora cultural de Timbiquí, Cauca, que representa una tradición muy importante, es pertinente para que nos comparta la experiencia y la visión. Buenas tardes. Soy Teresa de Jesús Hurtado Mesa, del municipio de Timbiquí, soy gestora cultural. Pertenezco a una manifestación, música de marimba, danzas y cantos tradicionales del Pacífico Sur de Colombia. También hago parte de la red de cantadoras del Pacífico Sur de Colombia. Nuestra manifestación, obviamente, es una manifestación de expresiones vivas que está en el poder de las comunidades negras del Pacífico Sur de Colombia. Nosotros, la manifestación de música de marimba y cantos tradicionales, hemos encontrado 3 criterios de evaluación para poderla analizar, y es el primero, el étnico-territorial. Estamos en 14 municipios, comprendidos en 3 departamentos, Valle, Cauca y Nariño. La vivencia que hemos tenido durante estos años, estos meses de pandemia, obviamente, han sido críticos, tal vez más fuertes que en otras épocas de cualquier virosis que haya tenido el Pacífico, dadas las condiciones de nuestra forma de convivencia. Y siempre por encima hemos estado resistiendo gracias a nuestra cultura, que ha sido la parte más importante que nos dejaron nuestros ancestros para la convivencia. Nunca nos hemos eliminar lo que tenemos, lo propio, es imposible. Tenemos el otro criterio de evaluación, que es lo artístico musical. Esa parte ha sido muy afectada porque al cerrarse los eventos culturales, los festivales, demás festividades donde las comunidades que son portadoras de estos saberes lo transmiten al resto del mundo. Nosotros somos una manifestación que tiene un reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y tenemos un programa que es muy fuerte para nosotros de visibilizar nuestra cultura, donde traemos muchas modalidades del Pacífico, que es el Petronio Álvarez. Vamos a ver si de forma virtual se hace, y allí podemos nosotros mirar de qué manera la parte económica se puede suplir. Pero hay otra parte más importante, que es la que no se puede organizar, y son nuestras fiestas patronales. Nosotros en el Pacífico, nuestra infraestructura de vivienda, las calles hacen parte precisamente de esa manifestación y de las viviendas. Y la parte que hasta ahora nos ha tenido vivos, nos ha tenido con un gran sentido espiritual, es esa parte espiritual, el criterio espiritual, que es el alma de nuestra manifestación. Yo escribí esto: esta es la que acompaña a todas las demás. Gracias a esta categoría hemos podido resistir al coronavirus y a todas las adversidades que se nos presenten. La fe que permite creer en un Dios que nos protege, que está por encima del gobierno y de todos los elementos de bioseguridad. Es tener fe en lo puro del corazón y del alma, que trasciende en el tiempo. Pensar que todo terminará, apelar a los ritos de sanación para la vida y de indulgencias para salvar el alma de los muertos a través de los ritos mortuorios, de los rezos y alabados a distancia de los cuerpos de nuestros familiares, amigos y paisanos muertos, con la esperanza de que, igual como sucedió en el pasado, un día llegará nuevamente la felicidad. Que volvamos a nuestras playas, al mar, a los ríos libremente, a compartir esos espacios con todas nuestras expresiones culturales, volver a las lunadas, a contar esas historias de personajes temerosos como la tunda y el duende, a sentir el calor de la leña quemada en las fogatas, a escuchar el de la abuela buscando al nieto perdido. Eso nos haría volver a vivir. ¿Somos resilientes? Sí, somos resilientes porque en la parte de eliminar el coronavirus,
volvimos a lo ancestral, la parte de medicina tradicional, y la ola que se dio en los meses entre abril y mayo, ahora lo hemos calmado bastante con los remedios naturales. Gracias. Gracias, Teresa. Indiscutiblemente refrescante esa visión cultural desde nuestras tradiciones. Bueno, al exministro Ramiro Osorio, que tiene, pues como lo decía Felipe, un conocimiento, una trayectoria tan importante, vale la pena que nos cuente también el enfoque en cuanto al tema del acceso a los bienes y servicios culturales y cómo ese acceso a los bienes y servicios culturales garantizan efectivamente que todas las personas, dentro de la libertad que debemos tener, podamos escoger a qué actividades culturales podemos entrar, acceder, pero además de eso, la visión de una persona que conoce tanto al Estado y que, como lo decía Felipe, pues también ha sido partícipe de todas las decisiones estatales que se han tomado para garantizar el derecho a la cultura. Bienvenido, exministro. Perdón. Gracias, consejera. Un gran gusto estar compartiendo este panel con amigos y además en este tema que es tan fundamental en nuestro país, ¿no? Y conviene recordar, ya que quien cita es usted, la consejera de los Derechos Humanos, que los derechos culturales tienen dos, en nuestra Constitución están contemplados en dos sentidos: los derechos de la cultura y los derechos a la cultura. Y es muy importante, y especialmente ahora con lo que nos comentaba Teresa, en un país, como decía el viceministro, que está también en la Constitución como un país muy pluriétnico y multicultural, cómo hacer posible el real ejercicio a esos dos tipos de derechos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de la cultura? Los derechos que tenemos a nuestros saberes, a nuestros ancestros, a todo eso que nos contaba Teresa en el caso del Pacífico. ¿Y cuáles son los derechos a la cultura? Los que tenemos como ciudadanos de acceder en condiciones de equidad a los bienes y servicios culturales. Eso es muy importante que hagamos esta distinción, porque el gran desafío de nuestro país, y que comienza con la educación básica, es cómo nosotros somos conscientes de esa diversidad cultural y cómo ese ejercicio de ese conocimiento, de ese derecho que tenemos a esa diversidad cultural, nos hace singulares a los colombianos y debería permitirnos a lo largo del proceso educativo ir realmente consolidándonos en unas ciudadanías de sumo complejo, ricas, diversas, y que sea capaz de entender lo que es este país, y que entonces el gran reto es cómo promovemos ese conocimiento y el diálogo entre las diversas culturas de nuestro país. Eso por un lado. Yo quiero un poco, para no hablar solamente de lo teórico, quiero hablar de lo que yo hago ahora desde hace más de 10 años, que es dirigir el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que es un recinto público que pertenece a la Alcaldía de Bogotá, pero que se administra y gestiona a través de un modelo público-privado. Nuestro lema es cómo propiciamos el diálogo entre lo mejor de la cultura de Colombia y lo mejor de la cultura del mundo. Partimos de que esta ciudad está habitada por ciudadanos de todas las regiones del país. Por eso, en el Teatro Mayor se lanza desde el principio, nos lo propusimos, el Festival del Pacífico, el Petronio Álvarez, se lanza el de la leyenda vallenata, se lanza el Mono Núñez, etcétera, prácticamente todos los festivales, y tenemos una línea muy importante de apoyar los procesos de investigación en las músicas regionales, por ejemplo el proyecto Turpial, que busca una música en una región y la estudia, y con sus creadores originales la expone en el marco del Teatro Mayor.
Eso por un lado. Por otro lado, nosotros propiciamos una serie de producciones muy importantes, muy significativas con los creadores para que haya ese acceso a la posibilidad de crear en condiciones de equidad, en condiciones de libertad. Algo muy importante en la creación artística es tener estabilidad. Lo que hace el Teatro Mayor es permitir que grupos artísticos se dediquen 3, 4 meses con unos recursos importantes a tener estabilidad para poder producir y tener contenidos artísticos de calidad que desarrollen esos procesos de la creación, ¿no? En ese sentido, nosotros trabajamos para que ha pasado mucho en el tiempo de pandemia, que se pueda ir construyendo esto que comentaba la consejera al principio, esta restitución del tejido social. La cultura en estos meses de pandemia, el sector cultural ha sido especialmente generoso en ofrecer contenidos que han permitido eso, ir verdaderamente, primero enriqueciendo la vida de los que estamos en el confinamiento, ¿no? Y después ir permitiendo ese conocimiento de lo que está pasando a lo largo del país. El Teatro Mayor en su plataforma digital ha transmitido 24 espectáculos diferentes de todo tipo, de las regiones, hasta espectáculos internacionales, y hemos llegado a más de 7 millones de personas en las transmisiones. Entonces es un sector que ha sido especialmente generoso y que me alegra mucho saber todo lo que hace el Ministerio de Cultura para fortalecerlo. Yo creo que el Ministerio y el Gobierno Nacional han sabido reaccionar con rapidez, con medidas de emergencia y también con medidas de mediano y de largo plazo, que son las que importan en este momento, cuando ya hemos logrado, digamos, contener, pues, de alguna manera, el problema, y lo que se nos avecina es el desafío de qué va a pasar con los creadores de las instituciones culturales. En fin, no me quiero alargar, pero quería llevar esto un poco a cómo el ejercicio de los derechos culturales en el Teatro Mayor también tiene un elemento fundamental: el público. ¿Cómo puede acceder en condiciones de equidad? Nosotros tenemos una política de precios inclusivos, tenemos una escuela de formación de público donde el año pasado fueron 20.000 personas que no podían pagar. Tenemos programas como 100.000 niños al mayor, que el año pasado fueron 60.000 niños de los colegios públicos de Bogotá a descubrir los lenguajes de las artes escénicas. Tenemos esta plataforma digital de la que les hablo. En fin, ¿cómo hacemos real el ejercicio de los derechos culturales? Muchas gracias. Gracias Ramiro. Bueno, yo creo que fue una introducción perfecta para oír a Mónica Ramírez, quien además tiene toda una experiencia y una profesional y académica sobre el tema precisamente de la creatividad de la cultura. Y yo creo que es la oportunidad también para luego darle paso al viceministro a hablar de economía naranja, pero también cómo ve Mónica esta posibilidad de la creatividad de la cultura para garantizar las dos ópticas del derecho de la que nos habló Ramiro. Bueno, consejera, muchas gracias y saludo a todos mis compañeros de conversatorio. Aquí recogiendo de lo que se ha mencionado, pues hay varias que son muy importantes y que están directamente relacionadas con la creatividad y la aplicación de la creatividad a los procesos culturales y a los procesos de políticas públicas, a los procesos participativos. Y recojo el título de esta conversación o de esta serie que se llama Juntos lo hacemos posible, que me parece súper valioso porque creo que encierra eso que es la co-creación. Creo que todos los procesos culturales tienen ese elemento y hoy en día lo vemos más que nunca en esta situación forzada a la que nos vimos todos de la pandemia, de la virtualidad. Se vio como esas conexiones que de pronto antes no eran tan evidentes y que gracias a la necesidad de ser creativos para poder llegar a públicos, para poder llegar a nuevas audiencias, para no morir, para que nuestros procesos culturales creativos, tanto desde la política como desde la acción de los gestores culturales no murieran, pues la creatividad es increíble cómo se hace evidente que esto es un recurso, primero inagotable y segundo al que todos tenemos acceso.
y tal vez no habíamos sido obligados o forzados a hacer uso de ella, pero en esta situación sí que es evidente lo importante que es la creatividad presente en procesos transversales, no solo del sector cultural, sino en general aplicable a cualquier sector. Y segundo, demuestra cuánta creatividad existe en Colombia, cuánta posibilidad de implementar de manera creativa para no morir, para no dejar morir esto que se está haciendo desde el sector cultural y desde tantos otros sectores. Entonces, me parece muy valioso resaltar eso y también retomo un tema que mencionó Teresa, muy bonito, que decía en toda esta intervención, queremos volver, y es cierto, todos queremos volver a la cultura y volver a todas estas cosas que extrañamos, pero lo bonito, lo más bonito es que la cultura nunca nos dejó. La cultura siempre ha estado ahí presente y siempre no solo presente, nos ha acompañado en todo este proceso que ha sido tan difícil y que ha requerido de tanta adaptación por parte de cada uno de nosotros y realmente muestra lo valioso que es la identidad cultural en un país. Yo he visto durante estos meses de pandemia, de cuarentena, de virtualidad, cómo nos acompaña nuestra música, cómo nos acompañan nuestras obras de teatro, cómo nos acompaña nuestra literatura y la gente compartiendo sus experiencias de nunca había leído a tal autor y lo descubrí, nunca había visto películas colombianas y las descubrí, nunca había oído a este grupo musical. Entonces creo que es muy valioso cómo estas situaciones que uno podría pensar que son complejas precisamente abren espacio a conectarnos con esa identidad y con ese arraigo que representa para nosotros la cultura. Y creo que la narrativa transversal a todo esto ha sido la creatividad. Los colombianos somos un pueblo creativo y lo estamos demostrando a lo largo de estos meses. Gracias, Mónica. Bueno, viceministro, usted estuvo con el presidente Iván Duque desde años atrás pensando en la economía naranja, en la economía creativa, y escribió un libro con él sobre el tema, y además, pues obviamente ha sido responsable también de la generación de la política pública dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y ahora de la mano con la ministra Carmen, pues sacar adelante este propósito. Es muy importante que nos comparta esa visión general de la economía naranja, en qué va y cuáles son las perspectivas futuras. Gracias, consejera. Lo primero es destacar el contexto de la economía naranja. La economía naranja es una propuesta de un modelo de desarrollo centrado en la cultura, en la diversidad cultural como mecanismo de inclusión, mecanismo de oportunidades. Y en ese orden de ideas está fundamentado primero en la Declaración de México de 1982, Mundiacult, primer gran encuentro multilateral en el que se habla del desarrollo y la economía, donde del desarrollo y la cultura, donde la cultura es precisamente eso, un generador de oportunidades. Esto es lo que recoge nuestra Carta Constitucional, nuestra Ley General de Cultura, y es lo que UNESCO al unísono proclama en la Convención de 2005 para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Y la economía naranja está construida sobre esos elementos y precisamente sobre todo el trabajo que se venía haciendo en la OMPI, lo que se venía haciendo en UNCTAD, lo que se venía haciendo desde diferentes ámbitos, precisamente para articular las oportunidades alrededor de la cultura. Y en ese orden de ideas lo que tenemos en el Gobierno Nacional es una aproximación que llamamos de las 7 ideas, las 7 I's. La primera es la I de la información, donde fortalecemos los mecanismos de trabajo a través de los cuales construimos estadísticas y datos, a veces cuantitativos monetarios, a veces cuantitativos no monetarios, a veces información cualitativa. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones, para poder informar mejor nuestras políticas, para poder evaluar los efectos de nuestros programas. La segunda I es la I de las instituciones, porque necesitamos precisamente eso, un entorno favorable para que las decisiones se tomen de manera concertada. En ese orden de ideas, el Ministerio de Cultura está dentro de, como ente rector del Sistema Nacional de Cultura, tiene un organismo de consulta que es el Consejo Nacional de Cultura.
pero para el caso específico de la economía creativa se requería de un organismo de coordinación interinstitucional, que es el Consejo Nacional de Economía Naranja. Este consejo tiene 7 ministerios y 5 entidades del orden nacional. El primero obviamente es el Ministerio de Cultura, que lo preside, el Ministerio del Interior, que usted tuvo la oportunidad de regir y además fue la primera ministra que participó en este consejo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda. A esto se suman el SENA, FINDETER, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y también el DANE para las estadísticas y Planeación Nacional para efectos presupuestales. Estas 2 entidades pues no son las únicas instituciones culturales, también estamos fortaleciendo a nivel local con 17 nodos departamentales de economía naranja en la construcción de agendas a partir de mapas de información local que nos ayuden a captar agendas creativas para poder activar el desarrollo desde el local. Es decir, no es desde Bogotá cómo es que Nariño se debe desarrollar en economía creativa, no, es desde Nariño recoger las prioridades, las vocaciones y a partir de eso construir unos planes de desarrollo con enfoque creativo. La tercera I es la I de la infraestructura, ese gran ecualizador, es el nivelador de la cancha. Ahí tenemos muchos vacíos de infraestructura en los territorios, aunque a veces se nos va la mano con infraestructuras que están sobredimensionadas y no tienen contenido. Aquí hay que buscar un balance, tener casas de la cultura muy bueno, pero no sobredimensionadas, sino con contenido, con programas de sostenibilidad, con agendas de contenido de información musical, en espacios de clubes literarios, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta I es la de industria, aquí es el emprendimiento, es toda la articulación de la cadena, creación, producción, distribución y apropiación por parte del público. El contenido que un artista crea puede llegarle al público a través del mercado, por ejemplo, cuando uno compra una canción o compra un libro, o puede llegar a través de un mecanismo de no mercado, cuando uno tiene una exhibición pública en un espacio abierto, o cuando hay un concierto financiado por la alcaldía. De cualquier manera, hay toda una cadena de valor donde hay muchísimos agentes, aparte del artista, que es importante fortalecer. Aquí entonces es muy importante el concepto de propiedad intelectual para que esas relaciones sean relaciones transparentes y mutuamente beneficiosas. La quinta I es la integración. Es donde entendemos que, si bien hay expresiones locales, de nicho, que tienen una proyección un poco más amplia, puede ser de región o puede ser de nación, es importante que haya integración de las regiones, de los mercados regionales, para que estas expresiones tengan una posibilidad de llegar más lejos. Pero también hay expresiones que tienen una vocación global, y ahí la integración internacional también es fundamental. No vivimos en un mundo aislado, vivimos en un mundo interconectado, y el Internet sí ha hecho algo, es hacernos bien conscientes de lo interrelacionados que estamos todos, y cultura es un excelente vehículo de conexión local, regional, internacional. La sexta I es mi favorita, es la I de la inclusión, es entender que la cultura cumple un rol muy importante en la reparación, consolidación o creación del tejido social. Son los intercambios culturales los que nos permiten construir ciudadanías, en construir puentes de entendimiento, entender que las diferencias son oportunidades de construcción de imaginarios colectivos o de generar diferencias que también nos pueden servir para ser respetuosos de puntos de vista que no son comunes. En ese orden de ideas, lo que nos ayuda a construir con inclusión cultura es precisamente eso, convivencia, y esa convivencia es fundamental y sí que la estamos viendo hoy por hoy en las zonas más afectadas por la violencia y en la reactivación y recuperación de los municipios PD. También esto nos lleva finalmente a la séptima I, que es la I de la institución. El sistema educativo es central, no solamente porque es importantísimo que tengamos mejor educación profesional de nuestros artistas y creativos, eso es fundamental, pero también es el rol que juega la cultura, que juegan las artes y el patrimonio en la formación básica primaria, en la formación básica secundaria. Entender que la formación artística y cultural no es o no tiene como propósito que tengamos más artistas. Maravilloso que un joven, que una persona, una niña en sus primeros años tenga la oportunidad de conectarse con su talento desde temprano. Eso seguramente le va a dar mejores posibilidades de dedicarse al arte. Pero lo más importante aquí es que si todos los ciudadanos pueden encontrar en las artes, en el patrimonio, en la cultura, una formación integral de la mano de las ciencias, de la matemática, lo que tendremos entonces son mejores ciudadanos, porque las herramientas que nos dan la cultura para la vida son fundamentales. Nos dan la herramienta de la resiliencia, del pensamiento crítico, la capacidad de trabajo en equipo, el liderazgo, la paciencia, la disciplina,
En fin, nos da empatía y nos permite precisamente entender que si bien nuestros derechos son importantes, el respeto por los derechos de los demás es igualmente importante. Y por lo tanto, estas 7 IES son la Política Integral de Economía Naranja, que como usted sabe, ministra y consejera, trabajamos de manera articulada con los 12 miembros del Consejo Nacional de Economía Naranja, pero en realidad somos 30 entidades que nos articulamos alrededor de este consejo y que hoy por hoy, entre 21 entidades ejecutoras, estamos adelantando inversiones, o hemos adelantado ya inversiones por más de 1,4 billones de pesos, es decir, por más de 10 veces el presupuesto de inversión del Ministerio de Cultura. Eso que nos demuestra es que cuando entendemos el rol transversal y crucial de la cultura en nuestro desarrollo integral, podemos activar todas las oportunidades y trabajar en todos los frentes sin necesidad de enfocarnos únicamente en el Ministerio de Cultura. Podemos trabajar los temas de apropiación digital con el MINTIC, los temas de mejores condiciones laborales con el Ministerio de Trabajo, los temas de formación para el trabajo con el SENA, la responsabilidad del derecho de autor con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, e inclusive podemos promocionar nuestra cultura internacionalmente a través de Colombia. Eso es como en rango general lo que estamos haciendo, consejero. Gracias, Felipe. Bueno, me hace pasarle la pregunta a Mónica, y es como de lo que hablaba el viceministro, cómo ese equilibrio entre el contenido, la creatividad, pueden garantizar la sostenibilidad de los proyectos culturales o creativos. Precisamente la cultura requiere recursos, requiere inversión. Entonces, una es la inversión que se hace por parte del gobierno nacional, no solo el Ministerio de Cultura, como bien lo decía el viceministro, sino de todas las otras entidades del gobierno que están de alguna manera o de manera transversal apoyando, pero también requiere la colaboración, el compromiso y el entendimiento por parte del sector privado. Y cuando se conectan estos, y es un perfecto ejemplo, como lo ha hecho Ramiro con el Teatro Mayor, esta colaboración público-privada que a veces se ve desconectada y no necesariamente es evidente el rol del sector privado en cómo se potencia y se fortalece el acceso a la cultura, el acceso a la creatividad, pero realmente yo creo que es evidente que juega un rol importante, y creo que en Colombia, a través de las políticas que se están implementando y a través de la nueva normativa, legislación, se está fortaleciendo, y eso es precisamente lo que hace la Corporación Colombia Crea Talento, recientemente creada, para llegar a facilitar esas conexiones y esa fórmula para potenciar el acceso a la cultura, el acceso a los procesos creativos y culturales alrededor del país. Lo haremos directamente a través de un decreto que permite aplicar un incentivo tributario para quienes aporten a proyectos culturales y creativos a través de una convocatoria, pero creo que lo más importante para resaltar, más que el mecanismo o el vehículo jurídico que en este momento exista, es esa necesidad que el sector privado se involucre, se haga parte, porque no es ajeno y no puede ser ajeno a los procesos culturales y creativos en el país. Si bien hoy en día puede que muchos sectores de la economía no inviertan directamente en proyectos creativos o en procesos culturales y creativos, sus funcionarios, empleados, usuarios, clientes son o productores y generadores de cultura y de contenidos creativos, o son consumidores de esos. Entonces, así como por muchos años, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial ha estado enfocada a acompañar y fortalecer procesos educativos o procesos de salud o sociales, creo que es hora de que ya exista también ese conocimiento y esa conexión del sector empresarial, del sector privado en Colombia, con la cultura y con el desarrollo de procesos creativos. Creo que aquí, donde se conectan, definitivamente se generan más oportunidades. Los recursos se necesitan para desarrollar los sectores culturales, sobre todo en muchas regiones de Colombia donde a veces no llega más, donde realmente los procesos fuertes son esos, y hay que buscar formas de apoyarlo, y el gobierno ha sido muy agresivo en tratar de implementar estas políticas donde los recursos no provengan únicamente del presupuesto general, porque como todos sabemos, pues es un presupuesto finito un país con unas necesidades enormes. Entonces, generar acceso a través acceso a recursos o posibilidad de obtención de recursos a través de otros mecanismos, creo que es una forma muy fuerte
de seguirle apostando al desarrollo de estos procesos culturales y de lograr que los recursos lleguen por muchas fuentes a quienes lo necesitan para desarrollar las diferentes actividades y generar que este sector se convierta en un motor de desarrollo económico y social aún más importante de lo que ya lo es. Gracias, Mónica. Voy a seguir como en la misma línea a preguntarle a Ramiro, que nos ha contado pues la experiencia maravillosa de todo lo que hacen desde el Teatro Mayor, pero justamente es como lograr efectivo masificar el interés por la cultura y garantizar efectivamente que ejemplos exitosos como el que ha tenido Bogotá con su gestión pueda llevarse hasta los territorios más apartados para recoger lo que de lo que ahora nos hablaba Teresa de Jesús. Consejera, yo quiero retomar este tema que comentaba tanto el viceministro como Mónica, que es el tema de la corresponsabilidad. El financiamiento de la cultura y las artes debe ser una responsabilidad de la sociedad colombiana en su conjunto, no solo del Estado, no solo de la iniciativa privada, sino de los ciudadanos, y en eso es muy importante que insistamos. Por ejemplo, los ciudadanos con la compra de sus entradas aportan el 25% del presupuesto del Teatro Mayor. Y nosotros siempre estamos reiterándole a esos ciudadanos que son copatrocinadores del Teatro Mayor. Me parece que este es un tema fundamental y el paso que ha dado el gobierno nacional con este decreto del 697, con la creación de COCREA, que permite el descuento del 165% de la renta líquida gravable y la creación de una institución que permita de manera muy ágil y muy transparente el ejercicio y la aplicación de esos recursos a proyectos concretos de desarrollo cultural y artístico, me parece que ese sí que es un paso absolutamente fundamental. Quisiera también insistir en la importancia de lo que comentaba el viceministro de la transversalidad de la cultura, de la transversalidad de las políticas públicas, ¿no? Porque es eso, si lo conseguimos, si lo aplicamos en los órdenes no solo nacional, sino departamental y muy especialmente en lo municipal, en donde vamos a lograr procesos de desarrollo de verdad muy importantes que generen la posibilidad de construir estas nuevas ciudadanías, que al final es lo que todos aspiramos, es tener un país en donde los ciudadanos, gracias a este compromiso de la educación, que tenga esa capacidad de devolvernos, de darnos el conocimiento de nuestra riqueza, de nuestra diversidad cultural, pero que permita también descubrir oportunamente los talentos, orientarlos a lo largo del proceso educativo, pues vamos a tener ciudadanos más incluyentes, más permisivos, más dialogantes, más generosos, es decir, más democráticos, que al final es lo que necesitamos en nuestro país. Bueno, ¿qué necesitamos, Teresa, en nuestro país para lograr esa integración multicultural que tenemos y fomentar ese intercambio de conocimientos del cual nos habló hace un momento? Bueno, nuestros ancestros tenían una frase que nosotros aprendimos desde pequeños y es obediencia y respeto. Desde el más pequeño hasta el más grande debe estar dotado de obediencia y respeto. Eso nunca se nos va a nosotros de nuestro lado. Nosotros morimos con eso. Respetar las normas y las leyes es muy importante. Respetar los decretos para cuando nosotros veamos socializa una ley de derechos humanos, de esa garantía que le da el Estado a los colombianos, llegue realmente a todos los colombianos, porque muchas veces nosotros nos quedamos con la alegría y el gozo de que vamos a disfrutar de unos programas que a la vez se van a consolidar en nuestros pueblos, y las personas profesionales que están dentro de las comunidades
esos padres que han mandado a estudiar quieren tener un beneficio económico donde a través de aquellos programas culturales, que esos intercambios culturales que se dan en Colombia, nosotros podamos tener acceso a ellos. Y resulta que si es un programa, por ejemplo, en el Pacífico, no tenemos autonomía. Unos talleres nos mandan personas de otros lugares. Entonces, nunca hay un incentivo para el verdadero gestor cultural del territorio, sino que quedamos siempre a medias, con programas a medias, programas que no se definen. Nosotros necesitamos que haya esa obediencia y ese respeto cada vez que se dé una ley, cada vez que se dé un decreto, para nosotros poder consolidar y hacer lo que realmente se planifica, lo que divulga el Estado, las convocatorias. Muchas veces nos llegan tarde, no tienen ese sentido étnico-territorial, ese enfoque territorial. Nosotros necesitamos que haya como más apropiación del territorio, pero también que nos den la garantía de nosotros poder lograrla. Nosotros hemos participado en muchos eventos y nos devolvemos otra vez con la ilusión de que eso va a ir más allá, que va a trascender más allá, y no pasa nada. Queremos como esa obediencia y ese respeto. Gracias, Teresa. Bueno, aquí está el viceministro y también Mónica tomando atenta nota de esas sugerencias que hace usted de la entraña territorial de nuestro Pacífico, precisamente para lograr que toda la institucionalidad y todo el diseño que se ha hecho para fomentar la cultura y la creatividad pueda llegar hasta los territorios. Y en eso, viceministro, el presidente Iván Duque hizo un llamado grande al país. Tenemos que acelerar la inversión que haya para poder generar empleo. Estamos en un problema muy grande, lo dijo el DANE ayer, precisamente se nos desbordó la tasa de desempleo en razón a la pandemia y aquí hay una oportunidad para la industria creativa. ¿Cómo aporta esa visión de industria creativa que logre mantener la esencia de la cultura, el respeto por las tradiciones y lo que nos debemos hacer todos para tener la resiliencia y salir adelante? Bueno, pues efectivamente, cuando miramos el comportamiento económico que se venía registrando en el sector cultura a través de la cuenta satélite de Cultura y Economía Naranja, encontramos que en 2019 llegamos a cifras históricas. Llegamos a 28,9 billones de pesos en valor agregado de la economía cultural. Llegamos a 596,000 empleos en el mes de diciembre de 2019. Estamos hablando de las cifras más altas en registro para el sector cultura colombiano. Y lo que encontramos aquí fue muy interesante. Encontramos que esto venía desarrollándose muy bien de la mano de un aumento sostenido del gasto de los hogares colombianos en bienes y servicios culturales. Durante el año pasado venía aumentando de manera sistemática, alcanzando un promedio del 5,8% de crecimiento real en ese consumo. Esto es muy importante. Empezamos en enero y febrero con cifras por encima del 7% y llegó marzo. Y no hay forma de exagerar los efectos de la pandemia en el sector. Tuvimos que cerrar de manera coordinada con entes territoriales y con agentes privados como Ramiro con el teatro, 5.600 infraestructuras culturales en todo el país. En el mes de abril, que logramos el piso del impacto en el empleo, se habían perdido 200.000 empleos en el sector, una caída del 34%. Eso nos obligó, por supuesto, a reevaluar por completo nuestro plan de trabajo alrededor de la economía naranja y de la cultura en general. ¿Y qué hicimos? Pues revisamos nuestras metas, revisamos nuestras cifras y concluimos que nuestros objetivos de crecimiento tenían que ser cambiados por compromisos con la generación del empleo. Entonces, hemos estado trabajando con las medidas para enfrentar la pandemia que les comenté, para retener empleos, para mitigar los impactos en los más vulnerables, y ahora, a través del Consejo Nacional de Economía Naranja, tuvimos una sesión el 9 de mayo pasado, definimos
una hoja de ruta para reactivar al sector. Es una hoja de ruta que tiene 3 grandes componentes. El primero es acceso a la financiación. Aquí venimos trabajando con el Fondo Nacional de Garantías, con Bancoldex, con mecanismos de financiación que den acceso a crédito. Ya hemos, dentro del marco de la pandemia, generado espacios de participación que nos han llevado a casi $1 billón colocados a más de 25.000 empresas del sector cultural y creativo. Esto lo que nos muestra es que hay una necesidad y que se ha venido respondiendo. No al 100%, es una situación tan extrema que es imposible, digamos, rescatar a todo el mundo, pero se ha logrado llegar a mucha gente a través de este mecanismo. Más del 52% de los recursos colocados de ese casi $1 billón corresponde a MIPYMES. Segundo, también, más recientemente se lanzó la línea de crédito MIPYMES más afectadas por la pandemia. Y esas MIPYMES son 65 actividades. De esas 65 actividades, 26 son de la creatividad, de la cultura, de la economía naranja. Y ahí tenemos $1 billón en esa línea de crédito. Adicionalmente, Bancoldex ya anunció una línea especial de crédito de economía naranja por $100.000 millones con condiciones todavía más ventajosas para las MIPYMES de todas las 34 actividades principales de la economía naranja. Adicionalmente, va a otorgar 20 puntos básicos adicionales de beneficio en las líneas de MIPYMES para los mismos códigos de la economía naranja. Es decir, estamos trabajando de manera muy amplia en fortalecer la financiación para el sector. Segunda línea de trabajo y segundo frente de acción, los estímulos a la inversión. Aquí es muy importante el trabajo que está haciendo Mónica precisamente con la implementación de la convocatoria del decreto 697. Con ese decreto esperamos impulsar en este segundo semestre inversiones por hasta $428.000 millones, de los cuales son $300.000 millones tributarios. También activar el decreto 474 para la atracción de inversión extranjera en el audiovisual. Esto es parte de una estrategia de fortalecimiento que lleva desarrollándose ya 17 años alrededor de la industria audiovisual colombiana y que nos permite, con $91.000 millones de esfuerzo fiscal, apalancar $260.000 millones en inversiones para el sector audiovisual. A esto habría que sumar, hacer esfuerzos adicionales en materia de mantener los beneficios, por ejemplo, de la retención en la fuente reducida para actividades como la actividad teatral que hace el Teatro Mayor o para actividades de creación artística o similares que están contempladas en el decreto 818. Y la tercera pata de esta estrategia es el acompañamiento y la inversión pública directa, es decir, el fortalecimiento del Programa Nacional de Estímulos, del Programa Nacional de Concertación y la presentación al Congreso de un proyecto de ley, de la ley Reactivarte. Todo este plan se llama Reactivarte, pero la ley Reactivarte específicamente tiene unos componentes importantes. Uno, mantener estos beneficios de reducción de retención de la fuente que estaba comentando. Dos, liberar unos recursos que tiene Estampilla Procultura que hoy en día están atados al FOME y que ya en muchos departamentos y municipios se ha cumplido con la obligación. Entonces, liberar ese 20% para que los departamentos y municipios los puedan utilizar directamente en cultura. Tercero, flexibilizar los usos de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, que hoy por hoy son limitados en sus usos y necesitamos la flexibilidad. Y lo tercero, que es lo más importante, dar cumplimiento a una esperanza, una aspiración del sector cultura de más de 30 años. La creación del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad, Foncultura, donde podríamos no solamente desarrollar los programas de concertación y estímulos que ya tenemos hoy, rompiendo el principio de anualidad que limita los procesos que son tan importantes, procesos de largo alcance del sector que son tan importantes, sino que además nos permitiría contar con recursos frescos para fortalecer diferentes programas y para lanzar nuevas estrategias de fortalecimiento del sector cultura en todo el territorio nacional. Esa estructura, esa estrategia integral es producto de que podemos trabajar de manera transversal con las entidades del Consejo Nacional de Economía Naranja, porque tenemos responsabilidades el Ministerio de Comercio, el Ministerio de las TIC, el SENA, el Ministerio de Cultura, ProColombia, en fin, todos trabajamos juntos por un propósito común, que es que la cultura se mantenga viva y siga en el centro de la estrategia de desarrollo, ahora además en el centro de la estrategia de reactivación. Gracias, viceministro. Bueno, juntos lo hacemos posible, como dice nuestro programa. Llegamos a los últimos 5 minutos. Voy a leer algunas de las preguntas que me han mandado. Son muy variadas y por la cantidad de preguntas nos están siguiendo. Dalia pregunta al exministro Ramiro Osorio:
¿Debería existir alguna cátedra en los colegios que incentive la cultura y el reconocimiento de la misma? Por supuesto. Yo creo que lo que tiene no solo una de la educación básica. Mil gracias. Ahora para Mónica, ¿cómo llegar a las regiones de Colombia con las iniciativas de la economía naranja dada la diversidad cultural de todo el territorio nacional? Ese es un reto muy importante. La primera parte de esa respuesta es obviamente a través del Ministerio de Cultura, que tiene una presencia en las regiones muy importante y lo está haciendo cada vez más activamente a través de los nodos, de las agendas creativas. Pero se necesita trabajar de la mano y eso es una de las tareas y responsabilidades que tiene COCREA con las gobernaciones, con las alcaldías, precisamente para tener ese uno a muchos que nos ayude a tener ese alcance en los territorios. Pero es una de las tareas que definitivamente tenemos en la implementación de esta nueva iniciativa a través de COCREA, es llegar a que todos los proyectos de todas las regiones del país puedan presentarse y obtener los recursos de los aportantes. Gracias, Mónica. Karen pregunta a Teresa, ¿ha visto afectada la estrecha relación que tienen las cantaoras con la recolección de piangua por el distanciamiento que genera la pandemia? ¿Cómo puede afectar en los cantos y en la realización de las marimbas, que implica una estrecha relación física con el manglar? Bueno, esto es una persona que conoce. Claro, claro que sí, la afectación ha sido mayúscula. El ejercicio no se está realizando, las piangüeras no están saliendo, algunas, aunque en algunos lugares lo están haciendo, pero con mucho miedo, con mucho temor. Es allí cuando ya esos cantos alegres tal vez se convierten en cantos de dolor. Es allí cuando la piangüera quizás llega a tu casa, tiene que llegar con esos cantos de transformación, donde ella no va a demostrar el miedo ante sus hijos, sino a demostrar esa fortaleza que siempre ha estado en ese poder de las cantadoras. Y en cuanto a las músicas de marimba, en estos últimos meses la marimba ha sonado internamente en las casas, ha sonado. Estamos creando música, nos estamos preparando para el Festival Virtual del Petronio Álvarez, pero los creadores, hay algo muy importante que voy a decir aquí. En la modalidad de marimba, en el festival, cada grupo interpreta 3 canciones, y entre ellas una inédita, y ellos dejan la inédita para cuando todo esto pase, porque está basada en la historia, en contar la historia vivida durante este tiempo de pandemia. Entonces vamos a ver cómo cada persona o cada comunidad vivió esa historia y va a ser transmitida. Los cuentos se han reforzado muchísimo en las casas, ya las familias congregadas pueden en las tardes hacer sus planificaciones, donde volvimos incluso a algo que se había perdido, y era esa concentración familiar, donde ya las abuelas y los abuelos ya se sacaron el tabaco de la boca para dar paso al diálogo, a las conversaciones. Entonces, mire que de cada cosa que va pasando, nos va dejando unas experiencias que no todas son malas, ¿no? Somos resilientes. Somos resilientes y tenemos solidaridad. Mil gracias, Felipe, Ramiro, Teresa y Mónica, por habernos acompañado hoy en esta conversación. Les confieso que he aprendido muchísimo. El próximo jueves nos vemos a la 1:00 p.m. con un nuevo programa sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Buena tarde para todos. Saludos, chao. Muchas gracias. Hasta luego.